Bien, estamos listos. Vamos a comenzar con la primera intervención. Ya les dio la bienvenida a Carlos, ya lo saludó, entonces vamos a partir con la sesión uno de la décima narrativa. Recuerden que esta actividad da 5 UDPs por su asistencia, participen. Claro que llevamos una bitácora de participaciones, porque las participaciones se llevan un poco más de UDPs, ya que es un esfuerzo de preparación. Y bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar con una aportación mía. Me gustaría que en las siguientes sesiones que tengamos por este medio presenciales, la participación sea de alumnos, porque pues queremos que sean los creadores, que sean los que tengan la voz principal en esta actividad, ¿sale? Bueno, entonces voy a compartir pantalla para empezar. ¿Me pueden decir si ven la presentación, por favor? Sí, se Sí, ve. Sí se ve, profe. profe, sí se ve. Gracias por eh, confirmar. Bueno, quiero presentarles en estos minutos un libro que leí hace pues unos 7 años y que tuvo un impacto eh, fuerte en mí, así como otros libros que también me he acercado a ellos y me han hablado. No se trata de que lo que compartamos aquí sobre las lecturas que llevamos esta pequeña comunidad, pues compartirles qué es lo que nos habla el libro, los personajes, a través del desarrollo de la historia, a través de las conexiones que se generan entre eh, los protagonistas. Y bueno, me toca hablar de Rompepistas, de un autor catalán y una historia obviamente desarrollada en el entorno catalán. El libro obviamente está escrito en castellano y vamos a rescatar estas ideas iniciales porque es con lo que voy a cerrar, ¿no? Bien, pues es muy, muy curioso conocer que Rompepistas es el título de la obra y es el nickname o el apodo del protagonista principal, ¿no? Entonces, hay una frase que es esta que cuando la leí, cuando estaba empezando el libro, porque es la primera sección, este, está la página en blanco y me impactó mucho cómo abre, ¿no? Hubo una época en que yo no era quien soy. Entonces, pues como la narración está en primera persona, hagan de cuenta que desde ese momento, desde las primeras líneas, empieza a mostrarnos la perspectiva de la historia vista siempre a través de los ojos de Rompepistas. Este personaje principal nos empieza a adentrar en la descripción de las personas, de las situaciones, de los paisajes urbanos, siempre en primera persona. Pero no es bueno, tengo que decirles que no es asfixiante, sino que es tan inmersivo que te atrapa, bueno, me atrapó desde el primer momento esta manera de redactar de Kiko Amat. Eso es muy importante porque no todas sus obras empiezan a desarrollarse en primera persona, lo que nos habla de que quizás sea una obra, esta de Rompepistas, proyectiva y autorreferencial. Es decir, que a lo mejor en su juventud él vivió ciertos pasajes, él mismo fue parte de este movimiento subcultural que eran los skinheads. Y bueno, esta frase que está debajo que dice,
Mi abuelo luchó en la guerra civil por el bando republicano y yo le he preguntado alguna vez si mató a alguien, si le pegó un tiro en la frente a algún fascista. Bien, recordemos que hubo antes de la Segunda Guerra Mundial una guerra civil muy sangrienta en España y que enfrentó a los franquistas, es decir, a los que apoyaban a Franco y a de alguna manera, a la autoridad del rey y, y toda la nobleza antigua que había en España, y los republicanos, que eran la parte que rescataba una transformación política en España más cercana a un nuevo Estado que se basara en participación democrática, en autoridad y autoridad política civil, lo que era un contraste muy grande porque obviamente el franquismo tendía a diseñar sistemas políticos totalitarios y bueno, aliados con el rey, que era una figura y es una figura diplomática en la política de España, es una figura que el poder político está limitado actualmente, pero es una figura que tiene cierto simbolismo. Porque recordemos que España tiene un legado o una historia muy rica en cuanto a la división por naciones étnicas y lingüísticas, de tal manera que existe el reino de Navarra, el reino de Castilla, el reino, eh, el País Vasco, por ejemplo, y bueno, la región catalana, ¿no? Y son identidades étnicas, lingüísticas, con un legado histórico, arquitectónico que es eh, es muy diverso y que se tuvo que afiliar a un Estado nacional español, pero que las identidades regionales están muy profundizadas en España. Bien, volviendo a el contexto de la guerra civil, esto es importante porque estaba por un lado la nostalgia por ese orden en el cual la nobleza y los favores políticos y el control económico y social estaba en un sistema feudal, y por el otro lado, pues la necesidad popular de crear un Estado moderno, ¿no? Bueno, entonces la guerra civil representó un periodo que dividió de una manera brutal a la sociedad española, de tal manera que todavía hay eh, huellas de ese conflicto que, que pues históricamente ha representado mucho para España, ¿no? Pero bueno, aquí Rompepistas hace mención de que ideológicamente su abuelo fue su inspiración para él generar un sistema de creencias, que es lo que nos va contando a lo largo de esta narración en primera persona. Entonces, aquí es algo muy interesante porque él menciona que él tenía un grupo de amigos que estaban agrupados en esta subcultura llamada skinhead, donde era importante pues el sentido comunitario, donde se integraban como una subcultura, pero que también entraban en conflicto con otras subculturas. Y hay que referir que los skinheads están divididos en skinheads rojos, por así decirlo, y en skinheads fascistas. Aquí rescato el conflicto político anterior. Digamos que los franquistas eran fascistas y los skinheads rojos eran, digamos, más tolerantes hacia ciertos temas, como por ejemplo, la no discriminación, la participación de la mujer, la libertad religiosa, en tanto que la otra parte más conservadora y de la cual sacan algunos principios los fascistas o nacionalistas, es de que el conservadurismo es importante, el papel del hombre y la mujer son una división intocable porque la religión lo marca. Entonces, Rompepistas forma parte de un grupo de skinheads, pero son skinheads que se dedican a combatir otras subculturas, son skinheads que se reúnen en ciertos bares o en un bar que solamente pueden entrar skinheads
afines a su doctrina, que participan en fiestas de, de música reggae, de música ska, que, bueno, paradójicamente, el origen del reggae y el ska tiene raíces africanas muy, muy identificables, ¿no? Y bueno, como actividad comunal y como actividades a las que eh, se congregaban no solamente skinheads, sino también más gente, pues las actividades deportivas eran eh, centros de reunión en los cuales convergían los skinheads, los ultras del fútbol, por ejemplo, y que eran un caldo de cultivo para generar disturbios, ¿no? En la calle, consumo de drogas, opiáceos sobre todo, marihuana y el tráfico interno entre las subculturas, pues era una práctica común, ¿no? Entonces, digamos que esa era el aura, esos eran los mantras bajo los cuales operaban los skinheads. Y bueno, nada más como otro apunte breve acerca de la subcultura en el fútbol de algunos grupos skinheads. Algunos grupos skinheads se afiliaban a las peñas de fútbol. Las peñas son la manera de llamar a los grupos de animación o barras bravas o hooligans del fútbol. Y en Barcelona, porque la historia se da en las periferias, en un pueblo de las orillas de Barcelona, en Barcelona existió un grupo una peña que se llamaba los Boixes Nois, que es un término catalán que ahorita no recuerdo la traducción, pero que fue identificada como de alta peligrosidad por sus encuentros callejeros contra otras peñas, sobre todo contra la peña del Real Madrid, contra la peña del Atlético de Madrid, contra la peña de grupos de otras peñas que se identificaban con ideologías cercanas al franquismo de las que les hablé anteriormente. Y bueno, en Barcelona pues hubo focos de resistencia muy importantes contra el franquismo, asociada a movilizaciones anarcosindicalistas y comunistas y socialistas. Y entonces ese legado se traslada en varios aspectos sociales destacados, y uno de esos aspectos es el fútbol, ¿no? Entonces, eh, la violencia que imperó en los ochentas en las calles de Barcelona y de España en general, pues estaba relacionada a la participación de estos grupos, pero también a las condiciones de precarización de la España de aquellos años, ¿no? Bueno. ¿Quién es Rompepistas? Aquí caemos. Rompepistas en la narración empieza a hablar de sí mismo acerca de cómo él se definía en esa sociedad, ¿no? Entonces, Rompepistas tenía asma y cuando tenía momentos de tensión en la historia, menciona, y uso mi Ventolin. El Ventolin era pues este dispositivo para respirar y aliviar las molestias del asma, ¿no? Este, Rompepistas es un skinhead que usa lentes. Rompepistas estudió en una escuela regida por curas con una tradición muy grande y cercana al catolicismo, administrada obviamente por ministros católicos hombres, y que refería a el control, a las reglas, a un estado de funcionamiento interno de las escuelas cercano a una dictadura, ¿no? Los padres tenían el salvoconducto para agredir físicamente a los alumnos para corregirlos, a castigarlos de manera que ahorita sería muy cuestionable, ¿no? No sería, actualmente es cuestionable la forma en la que narra Rompepistas como su experiencia educativa en esos centros católicos de, de esa formación primaria que estaba guiada por hombres en un espacio solamente para niños, no era un colegio mixto. Lo ayudaba a desarrollar su identidad, ¿no? Su identidad y reafirmar su pertenencia a un grupo como el que
él formó, ¿no? De estos skinheads. Y bueno, Rompepistas, de una manera irónica, sarcástica, menciona que su nombre real es Normal Pérez, pero él dice en la narración, pero díganme Rompepistas. Y ahí va desglosando este apodo, que es un apodo como una, digamos, como un apodo de guerra, ¿no? Como un apodo de la calle, que es la manera en la que se identifica con los demás como una persona ruda para estar en ese ambiente de amplia tensión y de competitividad con otras tribus urbanas, ¿no? Y bueno, bueno, perdón, estar repetida. Eh, Voy con Carnaval. Carnaval es el mejor amigo de Rompepistas, es eh, lo describe con una cara de perro bulldog, de perro chato, un gordo que se veía ridículo usando el outfit de los skinheads, ¿cuál es el outfit de los skinheads? Bueno, hay muchas maneras en las que esta subcultura se atavía para representarse como subcultura. Una de ellas son pantalones, jeans, eh, ceñidos, botas Doctor Martens, tirantes, el pelo con la navaja del 3 menciona en la narración, o sea, pelo no completamente al ras, pero pelo muy corto, ¿sí? Sin ninguna terminación, sino es el coco pelado. Bueno, estamos hablando de carnaval, pero es algo muy interesante, es que hay una banda que toca música hoy, que es hoy, que es una fusión del punk y el hardcore, en la cual, pues, líricamente expresan ideologías, los grupos skinheads, y obviamente la música hoy también es adoptada por la otra faceta que son los skinheads neonazis que usan esta expresión musical, pero para propagar mensaje obviamente racista, xenófobo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, volvemos con Carnaval. En su narración lo describe Rompepistas a Carnaval en un tono de burla, ¿no? Lo describe como un idiota, como un imprudente que está haciendo preguntas estúpidas. Y ese es como el aura con la cual Rompepistas define a este Patiño, ¿no? Y bueno, tenía un padre bebedor, tenía unos hermanos gemelos y que juntos acudían a los centros donde la banda de Rompepistas solía tocar. En la banda Los Duelistas. Es muy interesante porque en ocasiones lo mencionan como las duelistas y en otras como los duelistas. Pero esta banda entonces se dedicaba a tocar esta música hoy punk, ¿sale? Eh, Esa es una pequeña frase que confirma lo que les había dicho antes de cómo Rompepistas se refería de una manera jocosa y divertida a los ridículos, a las situaciones que, que planteaba en diversos escenarios el carnaval y que pues habla de lo entrañable de la figura que fue para Rompepistas en la etapa que está narrando, ¿no? Porque en situaciones en las que no debería portarse como un imbécil, Carnaval lo hacía, ¿no? Entonces, esta frase, si ustedes se fijan, pues hay muchas palabras que son difíciles de comprender el significado, ¿no? Pero precisamente la edición del libro que yo leí es española y rescata la prosa y obviamente las palabras que son usadas allá en Cataluña, ¿no? Obviamente, allá hablan catalán y español, pero la edición y la narración incorpora muchas palabras que son muy locales, ¿no? Digamos, está... eh,
aplicado al español castellano, lo que le dice, ¿no? No, no al español de Latinoamérica, ¿no? Y bien, ahora se pone bueno porque entra en escena Clareana. Clareana es por quien rompe pistas, eh, odia y ama. Es, es aquí el punto en el cual conocemos que el libro tiene un mensaje que nos refiere constantemente a Clareana, a lo que provoca en Rompepistas, a lo que eh, él en primera persona está narrando con cierto remordimiento, con cierta melancolía, con cierta furia, todos los recuerdos que tuvo con la relación de Clareana cuando eran los novios, porque así lo dice. Nosotros, Clareana, éramos llamados los novios, pero ya no más. Pero siempre en el ritmo narrativo, siempre hay como un pensamiento, por así decirlo, o unos párrafos en los cuales regresa a escenarios, a pasajes donde está compartiendo con Clareana. En medio de este caos generado por las peleas, por el exceso de alcohol, por la música hoy ska, reggae, que disfrutaba esta subcultura, siempre hay algo que lo hace regresar a nuestro personaje hacia este amor, compañeros y compañeras. Entonces, adelantándome, Rompepistas, en toda esta eh, mezcla de autodestrucción, anarquía, excesos, nos va mostrando Kiko Amat la vulnerabilidad de Rompepistas y como una persona ruda, acostumbrada a pelear y ser vencido en la calle, será algunas veces victorioso. La herida o la cicatriz que más le duele es la de Clariana. Y eso es lo que hace todavía eh, bueno, en mi caso que yo me haya clavado más con la lectura, ¿no? Entonces, ese es otro pasaje en el cual nos menciona con nostalgia, Rompepistas, esa primera vez que el contacto físico ayudó a definir qué era lo que sentía por Clareana. Y hay que mencionar que tiene estos recuerdos, pero después se viene al tiempo actual, por así decirlo, al presente, eh, cuando ya no son novios, porque Clareana es la bajista de los duelistas. Este Carnaval es el baterista, Rompepistas es el guitarrista y Clareana es la bajista. Entonces siempre está presente ella. Y, y viene el lado que yo considero que menciona Rompepistas con miedo, con respeto, pero también con cierta sensación de estar cercano a una persona con este perfil, pero al mismo tiempo alejarse de alguien, ¿no? Es una relación muy ambivalente que tiene con el Chopet, porque el Chopet pues es el skinhead, que es el más hostil, que es el más agresivo, el que roba, el que atraca a inmigrantes. Hay que recordar que Barcelona está en la costa del mar Mediterráneo y es una ruta, actualmente todavía, es una ruta de migración, pero hay mucha población migrante que se queda en la ciudad, ¿no? Entonces, eh, los migrantes, obviamente, del norte de África y algunos de Centroamérica y Sudamérica, creaban grupos de jóvenes que pernoctaban en la ciudad, algunos permanecían, entonces el Chopet disfrutaba pelear con otros skinheads,
con skinhead neonazis, pero también con otras expresiones. Parece que tuvo un problema en el audio. Profe, se le... Ah, ok. Gracias. ¿Listo? Sí, profe, ya se escucha. Ok. El Chopper es esta figura que genera miedo y respeto. Es el skinhead pandillero, es el real, por así decirlo. Es el que tiene la calle, es el que es mejor tenerlo de su lado que estar en contra de, porque es una persona destructora, ¿sí? Es el pandillero skinhead que pues es la primera línea de batalla, ¿no? Porque a estos grupos juveniles, a esas subculturas, pues la confrontación física era una manera de ganarse el respeto, ¿no? Y el Chopper era quien mejor encarnaba entonces al skinhead que luchaba por su territorio, que luchaba por respeto. Entonces, ya voy a terminar. Disculpen, pero quiero mencionarles esto. Eh, ¿Qué Rompepistas? Es una historia de amor. Es una historia de amor que empieza a perfilarnos a el amor que siente por Clareana, ¿no? Y en esta primera persona, es una historia de amor porque esta primera persona que rompe pistas empieza a describir las formas de vincularse románticamente con Clariana, pero una forma inmadura, de este demostrar a través del desprecio y de la agresión que depende de alguien. Entonces es por eso es tan, para mí, es una historia tan eh, eh, atractiva porque la negación de Rompepistas por lo que siente sobre Clariana siempre lo regresa hacia el amor que siente por ella, ¿no? Eh, es abiertamente está queriendo separarse de ella y en las pláticas que hay con Carnaval y con los demás skinheads y que hablan de su exnovia, él lo expresa de una manera despectiva de que ella, pues ya no significa nada, pero en realidad sí, está atado a ella emocionalmente de una manera inmadura, ¿no? Y bueno, el contexto histórico de Rompepistas nos trae a una época muy convulsa de la Barcelona de los ochentas y de los noventas, y es una descripción de la subcultura skinhead, entre muchas otras. Eh, Había subculturas migrantes también muy peligrosas y ahí convivían de manera hostil, obviamente, todas ellas. Es también una descripción de cómo los skinheads representaban movilización social y política, pero pensaban que la expresión de vandalismo, es decir, atracaban comercios para robar alcohol, llegaban corriendo y se salían en bola corriendo, robando alcohol, cigarros, etcétera, etcétera, pero representaba una protesta por el desempleo, representaba una protesta contra la represión policial. La policía era, en la época, como lo narra Rompepistas, era el enemigo pues mejor entrenado y armado a que se podían enfrentar, ¿no? Aunque también las armas blancas entraban en juego en los choques con otras subculturas. Y Rompepistas es una historia de amor, es una historia de amor, pero para todo. Es decir, Rompepistas nos va narrando en primera persona eh, el amor hacia Clariana, lo feliz que era con su mejor amigo, lo que disfrutaba borracho después de que tocaba con los duelistas y bajaba al público a beber cerveza
y cómo se armaba el baile, eh, ese amor a esos recuerdos, ese amor a ese disfrute de la convivencia social que tenía con su banda de rapados. Es una historia de amor sobre todo hacia los amigos, a Clariana obviamente, pero también a su experiencia social en aquellos años, compañeras y compañeros. Y bueno, este, Kiko Amat tiene otro libro que es Revancha, no está narrado en primera persona, pero habla también de una Barcelona violenta, con presencia de skinheads, con presencia de delincuencia, de, de, de grupos de delincuencia organizada. Es un libro más agresivo, por eso es que lo comparo con Rompepistas, porque Rompepistas creo que es autorreferenciado, es decir, que me refiero a que yo creo que Kiko Amat describió en Rompepistas al Kiko que fue en la adolescencia, ¿no? Y bueno, puse Monkey Man de inicio con Amy Winehouse porque es una canción que eh, es una canción de ska muy popular entre los grupos de skinheads. Y bueno, con eso termino, compañeras y compañeros. Cedo la palabra a la siguiente intervención. Gran presentación, profe. Felicidades. Quisiera que participaran, anímense los compañeros. Esto lo tienen que construir ustedes como comunidad. Hagan fuerte la comunidad lectora. Hagan que nos enamoremos del libro del cual ustedes se enamoraron y que pues nos adentremos a otro tipo de lecturas, ¿no? Sobre todo para salir un poco de nuestro esquema de temas que preferimos de primera opción, ¿no? Esa es la idea, compañeros y compañeras. Y ya cedo la palabra a la siguiente intervención. Pues bueno, yo elegí un libro que para mí se me hace muy especial porque pues yo lo leí en la secundaria gracias a que a una amiga me lo escribió, el cual tiene como título El diario de Greg. Y pues para comentar sobre mi libro voy a leer las preguntas que me mandaron. ¿Por qué me interesó la lectura? Me interesó que está hecho pues, principalmente en formato de diario, con un lenguaje, o sea, muy, muy real. Por ejemplo, no lo dicen así como cualquier historia ficticia, sino que lo dicen así como de manera, como lo diría cualquier adolescente. Y lo que más me llamó la atención de la obra es que es muy honesto al momento de contarte sus historias, sus aventuras, sus desventuras, y también cómo se va desarrollando el personaje a lo largo de la trama. Y también cómo se van integrando cada vez más y más personajes, lo cual puede agregar más contexto de lo que le está pasando al personaje principal, o puede ser que solo sea un personaje secundario o el cual aporte mucho a la trama. Y pues los sentimientos que me transmite pues es como que felicidad, porque al momento de que lo leí sentí que que era yo el que estaba escribiendo la obra, ya que en esos momentos yo no era así como que me gustara mucho expresarme de una manera muy, ¿cómo lo diré? Muy amable. O sea, yo era así como el típico niño así, emo, algo así, o sea, pero lo que me transmitió la obra fueron momentos de felicidad y momentos de risa, ya que al momento de que leía sus desventuras, a veces me daban risa y felicidad porque pues a veces me transmitía un sentimiento inexplicable que a lo mejor ahorita no soy capaz de transmitir, pero pues
Eso es lo que llegué a sentir en esos momentos. Y pues yo recomendaría el libro, ya que es un buen libro, la verdad. Aunque muchos lo consideran para edades entre los 8 a 13 años, pero la verdad yo lo recomendaría para aquellas personas que no están acostumbradas a leer, a aquellas personas que les cuesta o se les dificulta mucho el hábito de la lectura. Creo que sería un buen libro para empezar, porque lo que tiene más el libro son ilustraciones de las desventuras o aventuras del personaje principal, que en este caso sería Greg. Y yo creo que es muy fácil de digerir y puedes pasar un gran momento leyéndolo. Y pues también no creo que haya otro tipo de libro en el cual pueda tener ese tipo de lenguaje. Sí puede tener una que otras groserías, pero eso es lo que lo hace único y especial, ya que ahorita libros de la actualidad han censurado mucho ese tipo de expresión. Y pues el autor de este libro se llama Jeff Kinney, el cual es un escritor dibujante estadounidense, nacido en 1971. Y él creó esto con, para contar las experiencias que suyas y de sus hijos. Y pues bueno, es lo que quería compartir un poco de por qué me llamó mucho la atención este libro y por qué es un buen libro que yo recomendaría. Muchas gracias. Carlos, ¿Vale? Es que hay gente, me pareció que hay personas con la manita levantada. ok. Sí, sí, o sea, coordinar las participaciones. Claro, no me aparecen. Denme un segundo. Y primero la mano de Cristian. No sé si ya no la veo, no sé si se retractó o te escuchamos, Cristian. Digo, si pueden poner la manita otra vez, por favor, para participar, los escuchamos para irlos coordinando. Bueno, yo creo que ya se desanimaron, pero yo tengo una pregunta, más para entrar hacia lo que nos compartió el compañero. Si volvieras a leer, ¿tienes ganas de leer otra vez ese libro? Porque obviamente ya eres una persona diferente después de que ya te acercaste a él. eh, ¿A qué pasaje te gustaría regresar de la narración para pues obviamente volver a recrear esta sensación que te creó el libro, compañero? Nárranos sobre esa experiencia emocional que tuvo la obra sobre ti. Pues bueno, yo a lo mejor ahorita en estos momentos no lo volvería a leer porque pues creo que a veces
a veces en mis tiempos libres lo leía, como que perdió un poco la emoción. Es que como yo lo leí en la secundaria, a veces como este libro, esta saga de libros se basa principalmente en un ambiente de secundaria, me sentí muy identificado porque la verdad en secundaria como que la verdad yo no me sentía así como que muy incluido y solo me juntaba con pocos amigos, que es lo que hace prácticamente el personaje siempre está con su mejor amigo Roble. Pero si pudiera tener la oportunidad de volverlo a leer, pero pues sí, a lo mejor sí lo haría, pero ojalá pudiera leerlo con la misma emoción que como si fuera la primera vez. Bueno, lo menciono porque hay libros que emocionalmente representan como una explosión de, de varias experiencias perdón, o sea, te despierta varios sentimientos, a veces es ira, a veces es tristeza, a veces es alegría, a veces es amor. Y, y cuando yo he leído libros que me han gustado mucho, descubro nuevas, como obviamente ya soy una persona diferente a través del tiempo, recreo algunas de las emociones de la primera experiencia, pero ya descubro otras cosas. Por eso es que las lecturas, eh, que me han impactado mucho por la narrativa, por el mensaje, por el tema, me gusta volver a ellas porque representa, una manera de repetir el mensaje, pero también de ampliar nuevos mensajes que me está dando la narración, compañero. Y bueno, y todo el foro también, ¿no? Que nos acompaña. Pues sí, o sea, sí está bien que para ustedes le vuelva a transmitir esas emociones. En ciertos tiempos, en ciertos momentos, a veces sí podría transmitirme ciertos aprendizajes o ciertas emociones el volverlo a leer, pero como bueno, yo los leía mucho constantemente desde la secundaria hasta inicios de la preparatoria, como que yo siento que ya perdí mucho esas emociones. No sé, tal vez a lo mejor es una forma propia de transmitir ese tipo de emociones, pero lo único que sí me transmite el momento de tener el primer libro, que fue el primer libro de esta saga, que fue el que me regaló una compañera, pues es eso, recordar la amistad que tuve alguna vez con es cierta compañera, pero también he estado explorando diferentes libros. Por ejemplo, en vacaciones he estado leyendo un libro que sí es bueno, pero la verdad como que cuando lo lees te das cuenta que a veces es muy básico, pues, que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas, porque la verdad, si les soy sincero, yo la verdad a veces se me puede dificultar la manera de transmitir mis emociones o expresarme con las demás personas. Y por eso ese libro me lo habían recomendado mucho. Y pues lo terminé comprando y lo terminé leyendo. Y, y para mí es un buen libro porque pues te da enseñanzas, te da lecciones de cómo debes de desarrollarte en un ambiente social. Porque para mí es una de las grandes problemáticas que he percibido a lo largo de mi tiempo de vida. Pero sí, o sea, por ejemplo, pues para mí, como le decía, el volverlo a leer, a lo mejor tal vez podría ser que sí me recree ciertas emociones, pero también, como yo le comentaba, yo lo leía mucho en el periodo que fue desde primero de secundaria hasta inicios de la preparatoria, y como lo leí mucho, pues yo siento que ya a lo mejor no me puede transmitir lo mismo, pero a lo mejor sí, pero pues sí tiene razón de que a lo mejor sí me puede volver a transmitir un recuerdo, una emoción en cierto tiempo. Así que agradezco mucho su comentario
Y también quería comentarle que pues pues su trabajo fue muy bueno al momento de exponer. Yo, por ejemplo, pues al momento de exponer no pensé que debíamos hacer una presentación, pero pues me pareció muy buena su explicación de su libro. Sí, bueno, no queremos empezar ahorita con una estructura muy rígida, queremos que la vayan construyendo con el testimonio, platicado por ustedes. Creo que le da un tono distinto porque ya estamos, digamos, filtrando de alguna manera, por decirlo de alguna manera, estamos filtrando la historia y el libro, o los libros nos dicen a cada uno de nosotros por percepción selectiva, nos deja diferentes mensajes, ¿no? Este, nada más como un comentario sobre el libro que mencionó de cómo influir sobre las personas y no sé qué. De hecho, es un libro de base en el ambiente de los business, de la administración, compañeros y compañeras, porque recuerden que se les hace énfasis en que deben desarrollar una competencia eh, elevada o destacada para la interacción social, ¿no? Entonces, todo este tema de las habilidades blandas, bueno, pues aquí encaja y es un libro que sí, es, digamos, es fácil de comprender, es accesible y dense una oportunidad de leerlo como preparación eh, eh, profesional, ¿no? Para el perfil que se está formando en la DCEA de economistas, contadores, todos estos perfiles, estas 7 carreras que hay ahí, pues es un libro que les va a ser muy útil. Y claro que si alguien quiere hablar sobre él aquí, también pues es una lectura. A final de cuentas, estamos empezando por literatura para salirnos un poco de la inercia que genera leer sobre negocios, leer sobre administración, etcétera, etcétera. Pero es un libro que ya he visto varias referencias. Yo no lo he ni siquiera ojeado, pero reconozco que es popular, ¿no? Al menos es popular, sin querer decir que la popularidad defina la calidad, ¿no? Bien, no sé, Carlos, ¿tienes algo por ahí? Pues me quedé pensando en la exposición de Jorge, me gustó mucho, porque yo también leí el diario de Greg, pero yo leí más, y creo que muchos de los presentes también tuvimos esa lectura de más o menos pequeños, más jóvenes, y es una lectura con la que es sencillo empatizar. Me gustó mucho la manera de desglosar de ambos, la forma en la que el profesor habla de los personajes es una muy entera, muy apasionada, mientras que Jorge nos cuenta el diálogo, más que de lo personal, la lectura y la experiencia tal cual con el libro, lo cual me parece una forma muy bonita de exponer y me gusta mucho, no sé, me alegra mucho que se estén logrando explayar ahorita en este proyecto. Invito a todos los presentes a que se sienten y reflexionen y se apasionen para proyectarnos, para compartirnos todo esto, porque son recomendaciones de libros grandiosas, son emociones muy vividas, son sentimientos que cada uno, como dijo el profe, nos hablan desde nuestro imaginario individual del mensaje que nos da el libro, y ningún mensaje va a ser igual, y eso es lo que me parece más fácil, me parece más increíble de todo este proyecto. Los felicito, les agradezco mucho pues por darse el tiempo esta noche. Hoy hemos superado el récord, hoy somos 104 personas presentes. Creo que es la cantidad más alta que hemos registrado durante el inicio de esta sesión y me encanta que tenemos un arranque tan grande. Los felicito y les agradezco mucho su estadía. Profe, ¿tiene algo más que agregarnos? No, que en el chat cargué el QR para la asistencia, por favor, hagan lo propio, ya saben, con NUA y la clave de acceso al Cardex para que
sumen sus 5 UDPs, compañeros y compañeras. Y pues con Disculpe, esto, ¿en qué chat está? en el chat de la sesión, Es que aquí me dice chat no disponible. ok, entonces, Ah, eh, debe ser. Mándame mensaje por chat privado, porfa, para agregarte ahorita al momento para que puedas registrarlo, porque si esta solicita que se unan primero al canal de difusión de para poder comentar en el chat y estamos resolviendo ese problema. sí, ya lo estoy compartiendo, ¿lo pueden ver? Sí, muchas Sí. gracias. Ok. Y bueno, les reitero la invitación para que, eh, pues, regresen a esas lecturas de la secundaria y la prepa. Creo yo que son épocas en las cuales hay más irracionalidad que racionalidad, y lo digo con la visión de Rompepistas, en el cual eh, nos acercábamos a las lecturas de una manera pasional, de una manera que sentíamos que íbamos a, a- a estallar de todo este enojo, estas ganas de amar y decir te amo, ¿no? Entonces, pues, si ustedes consideran eh, que nos pueden platicar sobre estas experiencias de lectura, pues anímense y participen, compañeras y compañeros. Sí, ahorita hay una gran popularidad y práctica de lectura de dark romance y distopías y otras cosas que personalmente yo no conocía, y pues quiero como que pues adentrarme en nuevas propuestas de historias, ¿no? En nuevos personajes. Recuerden que a final de cuentas la literatura disponible para alguien de mi generación era limitada en varios sentidos, pero ahorita la que está disponible para ustedes es muy diferente, y que ese marco generacional que es importante, pues no sea un obstáculo generacional, y que podamos conocer nuevas propuestas de autores, de historias, de personajes, etcétera, etcétera. Bueno, voy a dejar de compartir, y no creo, estoy seguro que cerramos con la sesión. Buenas noches, buen fin de semana. Para los que celebren el día de este domingo, que es muy importante culturalmente, pues bueno, que lo disfruten. Y los que no los celebran, pues bueno, también descansen. Y pues el próximo viernes esperamos tener otra sesión así de nutrida, y espero tener, así como de asistentes, nutrida participación de ponencias, ¿no? Eh, gracias, Carlos. Despídete. A usted, profe. Nos organizamos por el chat de WhatsApp o si gustan también por Teams para ponernos de acuerdo para las siguientes exposiciones dentro de las 2 semanas. Y ya para quien se anime a participar, los esperamos y los invitamos a que participen. Disfruten mucho este fin de semana. Esperamos que les haya gustado mucho esta sesión. Personalmente me encantó. Y sin nada más que agregar, que la mano de la 10ª se una con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Buenas noches.